Muy buenas noches a todos. Un privilegio estar aquí y dándole gracias a Dios, Padre. Muchas gracias, Señor, que has permitido que nosotros podamos ser instrumentos, oh Dios, dirigir, precioso Dios, este mensaje para el día de hoy, pidiéndote, Espíritu de Dios, que encaje en cada corazón, en cada momento y en cada circunstancia de los que seguramente mis hermanos estén viviendo el día de hoy. Espíritu de Dios, creemos totalmente, Señor, que tu palabra es tan profunda, Señor, que logra dejarnos ver situaciones diferentes, tener una visión diferente, cambiar las perspectivas y poder estar tranquilos para tomar decisiones. Por eso te doy la gloria en esta noche, Señor, y que seas tú, Señor, porque sin ti, Espíritu de Dios, sería imposible tan siquiera entender tu palabra. Le damos gracias. Bueno, mis hermanos, el tema de hoy lo he titulado Valentía en medio del cansancio. Valentía en medio del cansancio. Antes que entremos en contexto, quiero que cada uno de ustedes piense por un momento qué es lo que a usted le produce cansancio o quién es el que le produce cansancio también. Muchas veces nos enfocamos en personas o en situaciones. Puede llegar a ser la rutina, puede llegar a ser la familia, puede llegar a ser el trabajo, la economía, muchas veces incluso la iglesia, los fracasos, los pocos o escasos logros, la inestabilidad, el descontento. El cansancio físico también cuenta en medio para el mensaje del día de hoy, y ese cansancio físico suele pasar factura muchas veces. Bueno, mis queridos hermanos, sea lo que sea que lo tiene a usted al borde de tirar la toalla o simplemente lo tenga cansado o cansada, el mensaje de hoy no pretende disminuir o decirles que el cristiano jamás se va a cansar, porque eso sería una mentira. Pero sí creo que el mensaje de hoy nos llevará a determinar realmente cuál de esos cansancios son aceptados por Dios, pasados por Dios, y cuáles de esos somos nosotros los generadores que Dios no ha provisto para que nosotros pasemos. Nosotros pasamos situaciones muchas veces que nosotros mismos las originamos por la falta de perspectiva, por la falta de visión o por la falta de mayordomía, pero también hay veces que en nuestras vidas hay cosas, suceden cosas que definitivamente nos cansan, pero son cosas que Dios ha permitido que pasemos porque podríamos decir en ese momento que nos está moldeando el carácter. No olvidemos que el propósito de Dios no es informarnos, sino transformarnos. Así que lo de hoy no es una simple información, sino espero que encaje en cada uno de nosotros y terminando el mensaje podamos decir: la palabra de Dios ha hablado a mi corazón, hoy tengo herramientas aún mayores para dejar este cansancio. Vamos a empezar con el libro de Isaías en el capítulo 40, verso 28 al 31. Y empecemos con el verso 28. Dice la palabra: ¿no has sabido que Dios no se cansa? Bien, pueden ver usted. ¿No has sabido o no has oído que el Dios eterno es Jehová, que el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Entonces partimos del título en que la palabra de Dios nos confronta y nos dice: ¿no has sabido que Dios no se cansa? La pregunta sería: ¿por qué se cansa el cristiano si es hijo de Dios, si tiene el conocimiento de Dios a través de su palabra? ¿Por qué si Dios no se cansa, nosotros entramos en ciertos cansancios? Pues muy sencillo.
La respuesta es porque tienen una imagen de Dios desdibujada, muy equivocada, o sea, un Dios que no es tan grande. A veces se piensa así, un Dios esquivo, un Dios injusto, un Dios demasiadamente exigente, un Dios permisivo. Para terminar, a veces se ve como un Dios pequeño. Esa es la imagen de muchos cristianos, y si ese es el concepto de algunos de ustedes, tal vez, la respuesta es que no le conocen, porque para empezar la misma palabra nos está diciendo, Dios no se cansa. Dios no se cansa. Suficiente como para saber que Dios no es nada de eso. La palabra nos muestra, donde la veamos, donde la estudiamos, que el Dios de nosotros no se cansa, por lo tanto nos está influenciando a que nosotros no nos debemos cansar, por lo menos de la forma en que a veces queremos tirar la toalla y dejarlo todo, porque nos ha sucedido, incluyendo a este siervo. Así ha pasado en muchas oportunidades. Es más, Isaías aquí nos dice que Dios nunca se fatiga, nunca se cansa y nunca desfallece, porque pasado el tiempo el individuo se convierte en lo que adora. Y si el individuo, el cristiano, adora a un Dios pequeño, entonces se convierte en un Dios pequeño. Pero si el cristiano adora a un Dios grande y conoce que Él no se cansa, entonces sus fuerzas serán mayores a la hora de confrontar dificultades, adversidades o retos que la misma vida le pone. Amén. Por lo tanto, nadie llegará a conocerlo en su plenitud. De esa forma, cuando lo vemos un Dios pequeño, entonces será muy difícil poder conocer aún más de ese Dios. Y de ahí que muchos se cansen en querer explorar, o al querer explorar más de Dios, porque no lo ven tan grande. Pero el hecho que diga que nadie lo alcance no significa que debemos dejar de esforzarnos. Es necesario que lo hagamos. Eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él desea, que nos esforcemos en conocerlo. Estamos dando apenas una introducción. Buscar a Dios no cansa, pero dejar de buscarlo sí cansa. Buscar a Dios jamás tiene por qué cansar a alguien. Cuando alguien deja de buscarlo, empieza a cansarle, porque el mundo sí cansa, el mundo sí trae peso y trae cargas. Mira lo que dice Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y profundos sus caminos. Maravilloso lo que dice el apóstol Pablo. Oh profundidad de las riquezas. No alcanzaremos nunca a conocer todas esas riquezas mientras estemos aquí en la tierra, en esta humanidad, en este tabernáculo, pero por eso no debemos dejar de profundizar en Él, porque sus caminos y sus juicios son profundos, son inmensos, son grandes, y la invitación de nuestro Dios es ese: no te canses de buscarme, no te canses de explorar en mi palabra, no te canses de conocerme cada vez más. Esto es lo que debe hacer es motivarnos cada día para procurar cada día conocer a ese Dios personal que no se esconde de quienes lo anhelan o lo buscan. Lo que cansa a un cristiano es cuando lo busca equivocadamente, según sus pasiones y según sus emociones, pero no según las convicciones, que es lo que Dios está pidiendo constantemente. Y por eso las cosas que antes le nombraba terminan cansando. ¿Qué cosa les nombraba? Entonces, lo que tiene que ver con ver a un Dios pequeño, ver a un Dios que se esconde de sus hijos, a ver un Dios implacable, injusto, todas estas cosas que muchas veces el mundo sí lo ve de esa manera. Vamos a poner un ejemplo especial de unos hombres que confiaban tanto en Dios que cuando les pasa algo
y es un relato que ya hemos tocado muchas veces y que todos conocemos, pero cuando llega una adversidad grande, estos hombres no se cansan, porque estos hombres cada día confiaban más en Dios. Mira lo que dice Daniel 3:14. Habló Nabucodonosor y le dijo a los 3 hombres: ¿es verdad que ustedes no se quieren postrar ante mi Dios con D pequeña, ni adoran la estatua de oro que he levantado, que yo puse para que todos la adoraran? ¿Es verdad eso? Entonces, cuando tenemos esa confrontación, ¿es verdad que tú confías en tu Dios tanto que eres capaz de mostrarme que no estás nervioso, que no estás asustado, que no tienes miedo del futuro, de todo lo que está sucediendo o va a suceder? ¿Es verdad que no te vas a arrodillar ante otro Dios, sino ante el que tú dices que crees? Más o menos fue eso lo que le preguntó Nabucodonosor a estos 3 varones. Y lo que dice Daniel 3:16, 17, dice: y ellos respondieron al rey, en este caso sería, y le respondieron al mundo, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Como quien dice: ustedes me conocen a mí, ustedes saben que yo no me voy a doblegar, no es necesario que me pregunten eso y no es necesario que yo responda, porque ustedes conocen la vida que llevamos. Ellos dijeron eso, y qué bonito nosotros los cristianos poder responder lo mismo. Ustedes saben que no voy a recibir ese ofrecimiento, así se vea que sin ese voy a entrar en un problema, no lo voy a recibir, no quiero eso, no quiero esa forma de vida, no me interesa. Yo tengo un Dios poderoso en quien confiar, no necesito de lo que el mundo me dé y no temeré nada de lo que el hombre me pueda hacer, dice la palabra. Y ellos claramente le dicen: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, no hay nada que discutir, señor rey, o señor mundo, o señor diablo. La tenemos clara. Vea lo que dice el verso 17. He aquí nuestro Dios, sentido de pertenencia, a quien servimos. Bueno, nuestro Dios, a quien servimos. Nadie puede decir que es tu Dios y no le sirves, porque si no le sirves a tu Dios, le sirves a otro Dios, porque el que no le sirve a un Dios, le sirve a otro Dios. Y está el Dios de la Biblia, el Dios de los cielos, el Dios del universo, y está el Dios que dirige allá. O le sirves a uno o le sirves a otro, y tú no puedes decir que no le sirves al otro cuando no le sirves a este. Pero estos hombres dejaron claro algo, que dejaron: nuestro Dios, a quien servimos. Y entonces que decía que lo conocían bien, que estaban firmes en Dios. Él dice: puede, o sea, lo conocemos y sabemos de que es capaz ese Dios, puede librarnos del fuego, del problema, de la dificultad. Si se dan cuenta que cada que aparece algo en nuestra vida, nosotros tenemos que evaluar muy bien qué es lo que pasa. Tenemos que sentarnos, evaluar, meditar. La autocrítica es muy importante, la reflexión: qué me conviene, qué no me conviene, qué voy a afectar en mi vida, qué no voy a afectar, y confiar en Dios, porque muchas veces recibimos retos en la vida que nos ponen a pensar, que nos asustan, que nos dan miedo, y terminamos a veces viendo con vista corta, diciendo: sí, esto es lo que me conviene, pero no estamos avanzando con una vista extensa y diciendo: tal vez esto no me convenga porque más adelante voy a tener dificultades. Uno tiene que equiparar qué es lo que tiene precio y qué es lo que tiene valor, y nosotros los cristianos siempre escogemos lo que tiene valor por encima de lo que tiene precio. Pero cuando uno confía en Dios, el Señor pone su sentir y te dice qué es lo que tienes que escoger. Así tus pasiones, escúchenme bien, así tus pasiones te digan que eso no es así, que debes escoger esto, Dios te va a decir, porque Él conoce el futuro.
Y mire lo que dicen estos muchachos, y si no, pues tampoco nos rendiremos. Si Dios no nos da la salida prontamente, aún así no me devuelvo para el mundo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que muchas veces las respuestas de Dios se demoran. Y las respuestas de Dios cuando se demoran es porque Dios tiene un plan maravilloso. Y también está trabajando con nuestra paciencia, trabajando con nuestro carácter. Y eso, cuando uno empieza a confiar en el Señor de esa manera, ese tiempo de prueba, ese tiempo de paciencia, lo que hace es retribuir en el cristiano para su edificación, para su crecimiento. Y cuando termina eso, entonces nos damos cuenta y decimos, Padre, gracias, porque si yo hubiera tomado esa decisión, quién sabe dónde hubiera llegado. Pero ¿cómo responde un cristiano que no se deleita en Cristo? Diferente a estos tres hombres, ¿cómo responde alguien que no se deleita, que no le sirve al Señor, que ha empezado a desprenderse poco a poco? ¿Cómo confronta una noticia, cómo confronta un problema, cómo confronta algo que no estaba en el panorama que fuera a suceder y sucedió? De esa forma es que nosotros tenemos que andar con el Señor día a día, una comunión diaria, todo el día, una meditación de su palabra, de estar mirando lo de allá y estar mirando lo de acá, compararlo y tomar decisiones. Tenemos que hacer ese ejercicio todos los días, porque así nos vamos a equivocar mucho menos. ¿Cómo es que responde un cristiano que no se deleita en Cristo? Aunque suene irónico, pero hay cristianos que no se deleitan en Cristo. ¿Y cómo responden? Pues se cansan rápido y hasta salen corriendo a toda hora. Y argumentan 1000 cosas, pero ninguna de esas cosas son válidas, son avaladas por Dios. Todo lo que argumenten tiene que ver con sus propias concupiscencias. Mira lo que dice Isaías 40, el siguiente verso 29. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces partimos, Él da fuerza al cansado. Significa que al que Él llama, Él mismo le añade. Él llamó a alguien y Él está pendiente de darle fuerza constantemente. Él le añade fuerza. No una especie de combustible. ¿Te imaginas ir en una motocicleta en reserva y saber que el próximo distribuidor de gasolina está a 20 kilómetros y tu reserva ya está que se acaba? Y de un momento a otro, a mitad de carretera, tú encontrar a alguien con un galón de gasolina. ¿Te imaginas? Y en medio de un terreno árido, eso es increíble. Así actúa el Señor. Cuando nosotros sentimos que se nos está acabando la gasolina, que estamos cansados, el Señor de alguna forma nos hace ver su presencia, su gloria, su interés por nosotros, su amor, y siempre nos ha echado combustible, siempre nos ha levantado. Jamás puede haber alguien que llegue a decir que Dios lo ha abandonado. Si es hijo de Dios, no lo ha abandonado nunca. Entonces, el que dice, le da fuerzas, le da combustible, le da ganas, lo capacita, lo respalda, le multiplica las fuerzas, pero esas promesas serán realidades cuando tú estás andando según su propósito. Es ahí donde Dios no nos deja ser probados más de lo que podamos resistir. Ahí aplica esa palabra. Pero a mí no me venga a decir, como piensa a veces, que quien no quiere obedecer, quien no se deja ver el terreno, quien no se pone el overol, va a ser beneficiado del combustible y de la fuerza que Dios multiplica según la palabra. No es coherente que alguien que no le sirve a Dios, que alguien que no le obedece a Dios y se esté cansando, entonces Dios le inyecte combustible para que siga adelante. Si no están dando en sus propósitos
difícilmente va a quedar a la deriva y no va a encontrar nunca ese que le eche gasolina a mitad de camino. Mira lo que dice Éxodo 3:10. Éxodo 3:10. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El llamado genuino de Dios lleva tres componentes, que son el llamado, la misión y la visión. El llamado, la misión y la visión. En este texto nos muestra claramente los tres componentes. La palabra ven es el llamado, no solo acá, sino el llamado eterno. ¿Listo? Dice, te enviaré a Faraón, es la misión. Te mando una misión. Y después dice, para que saques, es la visión. Si te das cuenta, el llamado, la misión y la visión. Diferente, y tengamos cuidado con pensar diferente. Ponme cuidado. Para muchos es así. Ven es el llamado a una iglesia. Te enviaré, yo haré todo por ti. ¿Para qué? La visión, vivas bien, sin problemas y con la cuenta bancaria llena. El no comprender, eso es lo que trae cansancio cuando la visión es corta o equivocada. El llamado no es a una iglesia, el llamado es a servirle, a ser siervo de Dios siempre. Me causa extrañeza a muchos que llegan a las iglesias buscando que la iglesia se adapte a los que llegan, que el pastor hable y como quieren escuchar, y que Dios obre como ellos quieren. Y no es así. El llamado es eterno. A todo lo contrario, no es llamado a una iglesia, sino a la iglesia de Cristo, universal, con unos propósitos, con servicio, con obra, con una fe creciente, con una misión y con una visión totalmente. Y muchos salen y se descuelgan, y todos los que hay hoy descolgados de la iglesia, que se quedaron en medio de esta pandemia, o que se quedan en medio de dificultades porque los negocios no se les dan, porque pierden el trabajo, porque tienen problemas en la familia y se descuelgan, ellos no entendieron la misión y no tenían la visión. Entonces se quedaron en casa, y seguramente más de uno allá me está escuchando, se quedaron ahí tranquilos, frescos, con el título de salvos. ¿Quién sabe? Porque no hay nada más peligroso que alguien crea que es salvo y no lo es. Y hoy los pongo a reflexionar. Dios llama a misiones y le da las visiones. Dios no las esconde. Cuando Dios te llama, te perfecciona, te equipa, te da las herramientas que son y te pone a trabajar y está contigo. Y cada que tú empiezas a cansarte, Él te levanta. Como cuando Moisés empezó a cansarse allá en la batalla, entonces puso 2 hombres para que le levantaran las manos, ¿no es cierto? ¿Y a cuántos más hombres Dios no ha puesto alrededor cuando pone a alguien para una misión y para una visión? Y eso es maravilloso ver eso. Vuelvo a repetirles, sería irónico que Dios llame a alguien y ese alguien ande en otras cosas y que Dios le multiplique las fuerzas, que lo mantenga muy bendecido, que lo mantenga muy bien, porque eso sería ¿qué les digo? Eso sería una influencia equivocada, eso sería un mensaje equivocado. Entonces sería el mensaje: mira, Dios te llamó, tú participas en una iglesia y te va muy bien, excelente, y se te multiplica todo y sin hacer nada. Eso es un mensaje totalmente equivocado y errado. Eso sería irónico pensar de esa forma. Dios le dará fuerzas y le levantará a medida que usted decida tomar compromisos con Él y que decida obedecer, por lo cual Él es el que nos empodera para que hacer su voluntad no nos cueste y por lo tanto no nos canse. Él nos empodera, Él nos impulsa, Él nos lleva, dice, toma la decisión
tomen las decisiones que tienen que tomar. Él les dará la fuerza, el ánimo, y en el camino vas a encontrar adversidades y el Señor te levantará y no te permitirá estar cansado más de lo que debas cansarte. Mira, en el verso 30 del capítulo 40 de Isaías continúa diciendo: en este pasaje la Escritura nos presenta 4 niveles de cansancio. Pónganle cuidado en el verso 30, en el texto que estamos siguiendo el día de hoy. 4 niveles de cansancio. Bueno, que terminan mal a propósito. ¿Listo? Que puede llevar al abandono a un cristiano y que los ha llevado al abandono. Y ahí que es tan importante que pongas mucha atención para que no te lleves sorpresas. Y muchos terminen, como dice el libro de Pedro, como el perro que vuelve a su vómito y el cerdo que vuelve a su lodo, o la puerca que vuelve a su lodo. Empecemos con el primer nivel. Vamos, primer nivel. Verso 30. Los muchachos se fatigan. Primer nivel, cuando una persona se fatiga. La palabra fatigarse, el significado de un sentimiento contrario que se experimenta después de un esfuerzo. Apenas es una fatiga, todavía no es un cansancio, una fatiga, pero muchos empiezan, es el primer nivel para el declive de los cristianos. Y tiene que ver con esas guerras espirituales que nosotros los cristianos experimentamos muy seguido, pero con el atenuante de que muchas veces ni nos damos cuenta de la guerra, pero sí del cansancio. Hay guerras espirituales alrededor de nosotros. Fuimos llamados, desde el momento en que somos llamados, se activan unas fuerzas espirituales contrarias a nosotros y van a estar siempre muy pendientes para querer sacarnos del juego, sacarnos del camino. Y ha sacado a muchos, así muchos estén allá afuera echándole la culpa a Raimundo y a todo el mundo, porque efectivamente fue el mundo el que los llevó para allá en la gran mayoría de veces. Así que vemos esta parte, porque ustedes no me van a negar que permanecer en Cristo les ha costado, y más en medio de este mundo que mantiene sus ofrecimientos. El mundo mantiene ofreciendo constantemente cosas, y la palabra muchachos habla de cristianos inexpertos en la palabra, que fácilmente ceden al mundo. Muchachos, incluso pueden tener 40, 50, 60 años y no dejan de ser muchachos. Pueden tener incluso 5, 7, 10, 15 años como cristianos y no pasan del nivel de muchachos, porque son inexpertos en la palabra, como dice el libro de Hebreos 5, 12, 13. Dice: y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, todavía toman leche, y no de alimento sólido. Verso 13. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, dice la palabra. Esa inexperiencia se traduce en confusión, estrés, poco entendimiento, malas decisiones, inconstancia, descontento, desequilibrios emocionales, amarguras inapropiadas que terminan por cansar a cristianos de este nivel, que se fatigan. Por eso es que los únicos que no cambian son los necios y los muertos. Los necios porque no quieren y los muertos porque no pueden. ¿Sí o no? Bueno, vamos al segundo nivel. Dice la palabra: los muchachos se fatigan y se cansan. Se cansan es un segundo nivel para el declive. Después de la fatiga viene el cansancio. Esta palabra da a entender que alguien se detuvo, se cansó, que no sabe si continuar o no. Y eso se transfiere a la vida cotidiana. Afecta la armonía del hogar, del trabajo, y por obvias razones
su comunión con Dios y afecta la parte de la iglesia. Cuando las personas llegan de la fatiga, pasa el cansancio, entonces empieza a tener una serie de dificultades en el hogar, en la parte laboral, en la parte de interacción con la sociedad muchas veces, pero en especial lo que más se afecta es su comunión con Dios, su parte espiritual, y eso se empieza a ver a leguas. Y yo no sé si el Señor hoy te esté diciendo, mira, tú estás en este nivel, en el nivel de cansancio, o te haya dicho, tú estás en el nivel de fatiga. Si es así, ten cuidado, porque ahorita más adelante vamos a ver otros niveles que te pueden llevar a momentos muy, pero muy difíciles. Si usted no vive para lo que fue creado, usted siempre vivirá cansado. Si usted no está viviendo para lo que fue creado después de que recibió a Cristo, no ha dado esos pasos de fe, usted vivirá siempre cansado de las cosas del Señor y tal vez de las otras no. Mira lo que dice Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Esta porción de la Escritura nos muestra una relación directa entre lo espiritual y lo físico. A veces esos cansancios de espalda, esos dolores frecuentes de cabeza, esos dolores de acá de la nuca, esos dolores corporales, esos desánimos, esa pesadez, eso que usted se siente cansado, cansada toda hora, todos los días, semana tras semana, eso puede llegar a ser esas guerras espirituales que le van cansando y lo van diezmando. Satanás es paciente. Satanás es el más paciente de todos y él va a esperar y te va a cansar, y entonces tú te levantas con desánimo, entonces hoy no oras porque estás desanimado, desanimada, entonces hoy no vas a recibir capacitación, entonces sacas el cuerpo a los llamados que se hacen al servicio, entonces mantienes sacando excusas y una cantidad de cosas, pero cuando se te ve allá afuera, ya no hay cansancio, se te ven alegres, sonrientes, estando con personas de allá afuera te la gozas, te la pasas bien, y entonces nos preguntamos, ¿el cansancio es qué? ¿Espiritual o es físico? Porque suele suceder, puede interpretarse como cansancio espiritual, y lo puede notar fácilmente. Por ejemplo, cuando se siente cansado con las cosas de Dios, pero se ríe, se goza en medio de unos amigos, o cuando recibe alguna buena noticia, de un momento a otro se le va a la pereza. ¡Qué remedio tan mágico!, ¿no es cierto? ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Con quién andas hoy? ¿Con quién te sientes mejor? Si hay alguno de ustedes que dice, yo me siento mejor con los de afuera, estás mal. Estás mal, porque lo que pasa es que te gusta estar con los de afuera, te alegras con los de afuera. Y dime una cosa, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Cuál es la comunión ahí? El Señor lo dice claramente, si tú eres cristiano, tú te la tienes que pasar mejor con los cristianos. Ahora no vengas a decir, no, es que esos cristianos, esos hermanos, son hipócritas y con ellos es con peleas y todo. No, eso es equivocado. Eso es equivocado, porque Dios nos trajo aquí a moldearnos entre la familia. Lo que pasa es que hay hermanitos y hermanitas que uno las ve muy continuamente con la gente allá afuera, constantemente, por la mañana, por la tarde, por la noche, y pueden decir, es que me siento mejor allá. No, es porque no has dado los pasos aquí, porque te gusta más el mundo, te gusta más la gente de allá afuera que la gente aquí adentro. Y la gente aquí adentro somos salvos, santos, y vamos hacia la santidad, como dice el Señor, caminándole al Señor, y entonces arriba nos vamos a encontrar los de acá y no los de allá posiblemente. Ahora, un poco de levadura leuda toda la masa, y aquí hay hermanitos, y escúchenme bien, ustedes saben quiénes son, hermanos y hermanas en especial, que mantienen mucho tiempo allá
y mínimo tiempo acá, que casi no se dejan ver, pero se alegran allá, se les ve continuamente, y eso es lo bueno de vivir en un municipio pequeño. Hoy les estoy haciendo un requerimiento y hoy les estoy exhortando a los que así se estén portando, porque poco a poco empiezan con la fatiga, con fatiga, cansancio en las cosas espirituales, porque lo otro se sienten muy bien y están en peligro. Bueno, ya les ha pasado más de una vez, acuérdense que tal vez han pasado momentos difíciles en su vida, muy difíciles, por tener esa conducta, porque Dios nos cela con celo santo. Amén. Bien, el Salmo 42:3 dice: fueron mis lágrimas de día y de noche mientras me dicen los demás, ¿dónde está tu Dios? Los problemas cotidianos, luchados desde el plano humano, no dejarán que los demás puedan ver a Dios a través de sus vidas. Y por lo tanto, Él no puede glorificarse en hijos así. Las personas necesitan ver en nosotros gente fuerte, gente echada para adelante, gente emprendedora. También la sociedad necesita ver en nosotros gente que sea emprendedora, no gente que esté demostrando siempre miseria y pobreza y cansancio y fatiga y enfermedades y tristeza y mala cara y amargura. No, también el Señor dice: trabajen con sus manos y sean emprendedores, que yo les voy a ayudar. ¿Para qué ayuda a Dios a los emprendedores, a los honestos, a los íntegros, a los que aman a Dios, a los que honran a Dios con sus bienes? ¿Para qué? ¿Para qué los bendice Dios? Para que los demás, los de la iglesia, flojos, perezosos, desobedientes, vean cómo Dios bendice a otros, para influenciarlos, para que tomen las mismas decisiones, para que mantengan sin cansancio espiritual, fuertes sirviéndole al Señor, no como aquellos que se dejan ver por ahí cada 8 días y eso. Y segundo, para que la sociedad pueda ver que caminar con Cristo vale la pena. Amén. Y hay mucha gente allá, sabemos que hay mucha gente allá que critica y habla, pero también hay mucha gente allá que está viendo testimonio de aquí adentro y están llegando a Cristo y están preguntando por el Señor, y Dios hace que haya confianza en esos siervos para que otros puedan llegar a los pies de Cristo. Pero también afuera están viendo a otros hermanitos y hermanitas que la verdad no les ven el cristianismo por ningún lado. Les he dicho, si tú dices que eres cristiano, el primero que se va a enterar de eso es el vecino y el familiar, y tu familiar sabrá si eres o no eres. Hasta hoy te digo, ¿cómo has avanzado? ¿Estás todavía ahí quietico, quietica todavía? ¿Crees que has avanzado pero no das frutos? Entonces no has avanzado, y tal vez venga ese tercer nivel. Mira lo que viene el tercer nivel. Dice que se fatigan, se cansan, flaquean. Flaquean. Esto lo podemos traducir en un estado de extrema debilidad, donde quedan a expensas del enemigo, lo cual se caracteriza porque vino a robar, destruir y matar. Esa es la característica de Satanás. Vino a robar, a destruir y a matar precisamente. Entonces, los que ya llegan a ese tercer nivel y flaquean, quedan a expensas. Y si definitivamente no fuera por el Señor, ya estarían afuera, ya estarían lejos, como otros hoy tal vez están porque no tomaron decisiones. Ahora, los que han pasado por estos niveles no me pueden mentir que han querido botar todo a la basura, tirar la toalla y tomar otro rumbo, ¿no es cierto? En su momento, hace años, pero no fue culpa del pastor, ni de la iglesia, ni de nadie. Fue culpa tuya. Lo que te sucedió hace unos años, o probablemente te esté sucediendo, y que no sea por causa de Cristo, entonces te está sucediendo porque tal vez estás en uno de estos niveles. Medita bien, no son las circunstancias de afuera
las que te tienen así son las circunstancias de adentro. Y tal vez Dios hoy esté hablando. Ojo con las decisiones. Ojo con tomar ya decisiones a favor de Dios. Ya es tiempo. Ya no estás cansado y cansada de llorar, de enfermedades, de escasez, de problemas, de no saber si eres de aquí, de allá, ni chicha, ni limonada. Por favor. Eso es increíble. Vamos al cuarto nivel, que es el más triste de todos. Dice la palabra que caen. Si se dan cuenta, verso 30, ya empezamos. Se fatigan, se cansan, flaquean y por último, caen. ¿Quién sabe más de uno esté a punto de caer? Aunque digan, no, yo oro en mi casa, yo hago ciertas cositas en la iglesia. No, tal vez estén a punto de caer porque no tienen un anclaje seguro, no tienen una base firme. ¿Y cuántos? Vuelvo a repetir lo que hemos estado hablando últimamente. ¿Cuántos a hoy, si hiciéramos un sondeo y fuera posible de hacer un sondeo claro, cuántos los llamados cristianos que asistían a las congregaciones hoy están afuera? Hoy están otra vez mirando al mundo, amando al mundo, a la pasión de los ojos, a la vanagloria de la vida, a los deseos de la carne. ¿Cuántos están diciendo hoy, no, es que me toca trabajar, por eso no volví a la iglesia? O se fueron rebeldes. Hay más de un rebelde que definitivamente en vez de aceptar la rebeldía, bajar la cabeza y decir, enséñenme, guíenme, oriéntenme, hoy están por ahí rebelándose. ¿Y rebelándose contra quién? Pues contra Dios, porque el Señor le dijo a Samuel, Samuel, no están rebelados contigo no es el problema. Aunque ellos estaban rebelados con Samuel, Dios les dijo, el problema no eres tú, Samuel, el problema soy yo para ellos están rebelados contra mí. Y el que se rebela contra los miembros de la iglesia, contra el que le exhorta, no se está rebelando sino contra Dios, y la palabra es clara. Esa rebeldía es contra Dios y por lo tanto están en este cuarto nivel muchos de ellos. Ahora yo me pregunto, si ese dolor, esa tristeza, esa vergüenza se puede evitar, ¿por qué muchos cristianos esperan a llegar a esto? Sencillo, por el pecado, por la desobediencia, por la indiferencia, por la tibieza, por el poco compromiso que tienen con el llamado. Si no tienen compromiso con el llamado, no tienen compromiso con la misión y no pueden ver la visión. Son cortos de vista, miran mucho, pero ven escasamente. Y ahora mira este último verso, Isaías 40:31. Dice, pero es un atenuante, pero es un enlace, pero es un encajonamiento de un texto al otro. Aquí dice pero, o sea, los de antes no hacen lo que hacen estos que va a nombrar la palabra. Desen cuenta, hay una diferencia, el comportamiento de los del verso 30 al comportamiento de los del verso 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a desarrollar este texto y a involucrarnos un poco más adentro, porque queremos saber qué quiere decir esto. Tal vez un texto que hemos escuchado muchas veces, pero definitivamente creo que hoy nos va a dar un panorama más amplio el Espíritu de Dios. Dice que si el cansancio proviene del trabajo que hacemos para Él, no tenemos problemas, pues Él mismo se encargará de inyectarnos fuerzas cada que queremos desmayar. Dice que esta es la clase de cristianos que permanecemos en Él, que confiamos en Él, que nos deleitamos en Él, que la palabra es nuestra prioridad por encima de todo, que valoramos todo a expensas de las Escrituras, que vemos todo a la luz de las Escrituras y que hablamos a veces, en cierta forma, bíblicamente. Que nos vamos saturando la mente con la palabra de Dios y, como les digo a veces, que por la sangre ya no corre hemoglobina,
sino biblina, que nos encanta la palabra de Dios y la reconocemos como lo que es la palabra de Dios. No olviden que en los buenos siervos de Dios las dificultades son la comida con la que la fe se alimenta. En los buenos siervos de Dios las dificultades son la comida con la que la fe se alimenta. Esta clase de cristianos son todoterreno y aún así viven en gratitud constante, no solo con Dios, sino aprenden a agradecer a los hombres que les dan la mano, a los hombres que Dios pone para que estén con ellos. Son agradecidos en todas las áreas de su vida. No les cuesta decir un gracias. Pero ¿a cuántos cristianos les cuesta decir un gracias? Porque a veces pareciera que los demás están obligados a estar con ellos, a estar visitándolos en medio de las necesidades. Entonces, cuando no se les visita y cuando no se les deja un tiempito ahí, entonces, si ve que tiene preferencias, si esto y lo otro, y no, estos son los que roban los recursos espirituales. Sal de ahí, el Señor te está hablando a ti, dama, sal de ahí, varón, sal de ahí. Empieza a ser tu reproductor, porque Dios te ha dado talentos, te ha capacitado con el poder del Espíritu Santo, te ha llenado de muchas cosas, de favores, y te está diciendo, ya es hora de que tú también salgas y des, porque una cajita de música que se abre no es solo para mí, sino es para deleitar a los oyentes. Una luz no se pone debajo de la cama, sino encima, para que todos la vean y pueda alumbrar a los demás. Y te pregunto hoy, ¿tú estás alumbrando a quién? ¿O te estás alumbrando a ti mismo o a ti misma o a los de tu casita y no más? ¿De verdad eso es todo lo que tienes para darle a la humanidad? Te confronto, ¿eso que haces es todo lo que tienes? O sea, que ese es tu Dios así de grande. Lo que tú estás dando hoy a la humanidad es lo que dices que Dios es para ti. Mediten en eso, reflexionen. Filipenses 4, 11, 13. ¡Ah, qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Filipenses 4, 11, 13. ¿Cuál es el secreto de esta expresión de Pablo? Vamos a leer Filipenses 4, 11, 13. Espero que todos lo tengan allá, porque también hemos estudiado este texto muchas veces, pero aún todavía no logramos sacarle y exprimirle todo lo que nos quiere enseñar. Vamos a ver. 4, 11, 13. Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir, y es Pablo quien lo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado y feliz, gozoso. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. No está hablando de cansancio, dice que está enseñado en todo. Y él dice que todas estas cosas que le pasan, todas las puede vivir en Cristo, que Él le fortalece en cada una de estas circunstancias, sea para tener mucho y le fortalece y lo regula, o sea para tener poco. Qué maravilloso este pasaje. ¿Cuál es el secreto de esta expresión de Pablo? Que tal vez algunos escépticos digan que eso es imposible vivir así, que con escasez es imposible no cansarse, que con dificultades en el hogar es imposible vivir bien, ¿no es cierto? Pues vamos a ver, pero que los que experimentamos estas cosas no tenemos dudas del gran Padre que tenemos. Bueno, el secreto es esperar en Jehová, lo cual traerá grandes beneficios, ya que los regalos de Dios superan por mucho los deseos del mundo. Tendrán nuevas fuerzas. Volvemos a Isaías
Dice, tendrán nuevas fuerzas. ¿Quiénes? Los que le sirven al Señor. ¿Cuándo? Cuando necesite esas fuerzas. Aquí dice que quien espera en Dios en medio de alguna adversidad y es un siervo obediente, servicial, compasivo, que ama a Dios de verdad, Él lo sustentará y lo levantará las veces que sea, pero siempre y cuando aprenda a esperar en Él. Pero si este cristiano se cansa y no espera en el Señor, termina por meterse en problemas. Segundo, dice que tendrá alas como águila. Quiero enseñarles las 3 formas en que las aves vuelan. Pónganme cuidado. Hay 3 formas en que las aves vuelan para que podamos comprender de a dónde el Señor nos inspira esto. Primero, aleteando. Ejemplo, los colibrí. Así como se mantienen aleteando, pero por lo menos deben aletear unas 70 veces por segundo para no caer. Si ellos dejan de aletear esa cantidad más o menos, caen. O sea que tienen que mantener aleteando. Pero hay una añadidura ahí. Algo más de aletear es que es incómodo, hacen ruido, alborotan y probablemente hayan muchos cristianos por ahí aleteando y haciendo mucho ruido o alborotando el avispero, pero cansados, casi que van en caída. La segunda forma en que un ave vuela es planeando. El ave que así vuela, como las gaviotas, por ejemplo, primero acelera, vuela muy alto, abre las alas y planea. El problema es que el efecto de la gravedad lo hace descender muy rápido, así que tiene que empezar otra vez a aletear y por eso no dura mucho en el aire y tiene que depositarse en ciertas partes. ¿Será que por ahí hay algunos que estén planeando como las gaviotas, pero que en verdad el efecto de la gravedad del mundo, que es como un imán, nos esté jalando hacia abajo? De estos dos no habla el verso 31, habla del tercero, y es remontarse. Primero aleteando, planeando y ahora remontarse. De ese habla el pasaje. Pocas aves son capaces de volar así como el águila. Las alas del águila son tan fuertes que son capaces de aprovechar las corrientes calientes que salen de la tierra, alcanzando velocidades de hasta 120 kilómetros por hora, sin aletear. Ellas, o sea, las aves, las alas de las águilas son tan fuertes que ellas aprovechan todas esas corrientes y por eso es que pueden alcanzar esas velocidades sin aletear. Y si no aletean, no se cansan, así que alcanzan grandes distancias. Oh, qué maravilloso. Con este ejemplo, oigamos a Isaías nuevamente cuando dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, no como habichuelos, no como gallinas, no como colibríes, no como gaviotas. Esta mañana, en la madrugada, mientras hacía mi rutina de caminar y respirar el aire puro, el Señor me llevaba a la escritura en el libro de Timoteo, y eso fue maravilloso. Pónganme cuidado, no hay mejor momento que ese en tener una comunión con Dios. Y el Señor me ponía estas palabras del libro de Timoteo, donde Pablo hace como un resumen de su vida y activa el retroscopio, empieza a echar hacia atrás, no para recordar los dolores y las lágrimas, los desaciertos o los aciertos, sino más bien diciendo en dónde estaba en esa etapa de su vida, o sea, ahí donde había llegado a través de todas esas dificultades. Mira lo que dice 2 Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Cuánto diera cualquier siervo de Dios poder decir esto? Dice que he peleado, o sea, a la manera de Dios. He acabado, o sea, que he cumplido el propósito de Dios, la misión y la visión. Y por tercero dice, he guardado, o sea que su fe estuvo permanente operando en medio de todas las adversidades que le ocurrieron. Tenía la fe creciente. Dios le dio fuerzas como de águila,
en todo momento. Le multiplica las fuerzas a cada instante, porque mientras más duro pega el diablo, más disfrutaremos su derrota. Qué maravilloso. Pero ¿cuál fue el secreto que motivó a Pablo para resistir eso? Mira, la promesa que Dios le había hecho. Él supo esperar en esa promesa. Él no estaba detrás de esas promesas temporales, como te voy a bendecir emocionalmente, te voy a aumentar tu salario, te voy a sanar, voy a solucionar este problemita, voy a arreglar tus dificultades. No. Esas cosas no distraían a Pablo. No es que Dios no obre en eso, Dios obra en la añadidura, pero precisamente se llama añadidura. Todo, cuando tú le sirves al Señor, todo viene con ese paquetico, todo viene ahí, y Dios sabe a quién darle, a quién soportarle, a quién sostenerle. Es maravilloso, pero muchos cristianos mantienen confiando en eso, que si no les dan, entonces se rebelan. Mira lo que dice 2 Timoteo 4:8a: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Esta fue la meta que Pablo se puso, y esto fue lo que le ayudó a amortiguar todos los sufrimientos, todas las infidelidades, todas las persecuciones, mejor dicho, todos los cansancios. Él tenía claro que él trabajaba era para una meta celestial. Maravilloso. ¿Tienes tú en tu mente esa meta celestial, la corona de justicia? De verdad que sí, porque si es así, eso te impulsa a atravesar tormentas, te impulsa a atravesar toda clase de caminos agrestes. Te puedes cansar, pero Dios te levanta, porque sabes que tu cansancio es por la obra de Él. Llegas cansado y cansada a tu casa porque le sirves al Señor, o llegas cansado y cansada a tu casa por la obra del mundo, por lo que el mundo pide o por lo que haces en el mundo. ¿Cuál es tu cansancio? Y a veces estás tan cansado que un día de descanso no puedes darle al Señor nada de eso en cuanto a hacer su voluntad. Y terminamos con 2 Timoteo 4:8b. Dice: no solo a mí, póngale cuidado, sino a todos los que aman su venida. Amén. Dios dijo: le voy a dar la corona de justicia, y se la dio a Pablo por el trabajo. Ustedes ven el siervo de Dios que era, el instrumento de Dios. Pero Pablo llega y dice: mira, yo lo logré, estoy acá, ya Dios me dijo que me queda poco tiempo, estoy listo para ser sacado de la tierra. Y su alegría era que ya tenía ganado esa corona de justicia. Y ahora él dice y nos impulsa hoy: no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Pero qué es amar su venida? Es servirle, es salir de esa zona de confort en la que estás, y ya revienta, como el pollito que revienta el huevo en la cáscara y sale a volar. Ya es hora. Domingo, lunes, martes, miércoles, todos los días el Señor te lo dice. Todos los miércoles acá el Señor está diciéndote: ya es hora, sal de eso, vive una nueva vida. Y aún así pasa la semana y se les ve en las mismas circunstancias a muchos. No se les ve cambios ni transformación. Aún los que llevan muchos años siguen en las mismas circunstancias. Esto es increíble. Esta es la gasolina que necesita todo buen cristiano que trabaja para el Señor, que se deleita en Él y que espera con ansia su venida. Esto es la fortaleza en medio del cansancio. Querido hermano y hermana, esto tiene que levantarte el día de hoy. No hay nada tan catastrófico para el hombre que condenarse en el infierno, y nosotros ya tenemos una patria celestial. Así que no dejes que nada de lo que te suceda aquí abajo te ensombrezca esta gran noticia, la corona de justicia. Levántate y batalla por esa corona, y medita bien: ¿será que la tienes o no la tienes? No importa lo comprometido que estés con Cristo, siempre puedes más. Y no se nos olvide que Dios no usará a un hombre grandemente hasta que no lo haya moldeado extraordinariamente. Gracias, Dios, por usarnos. Gracias por hablar en este día, Espíritu Santo, y gracias por darnos de tu hermosa palabra. Que la verdad, Señor, no tendría un fin correcto si los que lo escucharon hoy, Espíritu de Dios,
no toman decisiones y tal vez sería un tiempo perdido, pero Espíritu Santo, tú estás hablando a corazones, tú estás hablando a hombres y a mujeres que están allí por tomar una decisión. Impúlsales, convénceles y anímales, porque contigo todo supera grandemente al mundo y a todo lo que el mundo nos puede ofrecer, contando dinero, aplausos, fama, comodidad. Todo lo tuyo lo supera inmensamente. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén. Y nos despedimos en este día maravilloso, en esta noche especial, y no dejes de tener esa comunión con Dios. Y te esperamos el próximo miércoles en este mismo medio y a esta misma hora. Y se despide de ustedes Jorge García, pastor y amigo desde el Ministerio Capilla Calvario, Puerto Rico. Meta, muchas bendiciones a todos los que le sirven al Señor y a todos sus hijos. Amén y amén.